La Biblia dice en el libro de Juan 11:4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Padre, venimos delante de ti en el nombre soberano de Cristo. Venimos a adorarte, Señor. Venimos a glorificarte y a exaltarte. Padre mío y Dios mío, úsame, Señor. Úsame como vaso de barro en tus manos, amado alfarero. Y permite, oh Dios, que lo que salga de mi boca sea para bendecir tu pueblo en el nombre de Jesús. Que lo que tú permitiste, Padre de bondad, que yo pasara, Señor, y lo que tú me diste por gracia, Padre, hoy por gracia yo pueda darlo, Señor, para que tu pueblo sea bendecido y glorificar y exaltar tu dulce y soberano nombre. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y te daremos por siempre, oh Dios, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, la alabanza, la soberanía y la majestad al único Rey de Reyes y Señor de Señores, que eres tú, mi amado Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Aranza de Tavares para servir al Señor y para servirle a ustedes. La gloria sea de Dios. Estamos aquí, es una honra para nosotros poder hablar de la grandeza del Señor, testificar del amor del Padre en nuestras vidas. Un testimonio de dónde el Señor nos sacó, de dónde estábamos, literalmente en el lodo cenagoso. De ahí nos sacó el Señor. Cuando leía en Juan 11:4, que habla que esta enfermedad no ha sido para muerte, sino para glorificarse el nombre del Padre, jamás imaginamos mi familia y yo que para este tiempo íbamos a estar en púlpitos, en plataformas preparadas por el mismo Dios para glorificar su nombre, para hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas para su gloria, porque todo lo hizo Él. Él solo me fortaleció, y en aquellos días, en aquellos momentos donde menguaba mi fe, Él hacía que aumentara, porque este testimonio le pertenece a Él. Él fue quien hizo todo, a Él sea toda la gloria. Hay una canción, quisiera empezar con esta canción que se llama Vaso de Barro. Y qué hermoso cuando nos depositamos en las manos del alfarero, cuando vamos cargados, cuando vamos agobiados, cuando estamos cautivos, cuando estamos con tantas adversidades en nuestras vidas y creemos que no hay salida, creemos que no hay esperanza. Y qué hermoso ese momento cuando le decimos: Jesús, aquí estoy, me deposito en tus manos para que sea tu voluntad conmigo. En el nombre de Cristo, vaso de barro en manos del alfarero. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo luchaba contra la corriente y buscaba ser feliz a la gente. No sabía, era solo barro y el mundo fatal me trató tan mal que desde ya quedé. Pero llegó Jesús como vaso de barro, en sus manos estoy, como vaso de barro, moldéame mi Dios, y si me perdiera en tus manos, Señor, moldéame. Vuélveme a ser a tu imagen, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso eres. Gloria al Señor. Amado hermano que estás escuchando estas letras que te estoy cantando, si tú
en las manos del Señor. Prepárate, Él te va a hacer una nueva creación, como vaso de barro, en tus manos estoy, como vaso de barro, moldeame, Señor. Y si me perdiera en tus manos, mi Dios, vuélveme a hacer a tu imagen, Señor. Y si me perdiera en tus manos, Señor, vuélveme a hacer a tu imagen, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Este testimonio se llama Mujer de Fe. Tengo una producción de 10 temas, el cual las 10 canciones para adorar el nombre del Señor hablan del testimonio de mi vida, las 10 canciones. Y este testimonio comienza así. Como al principio, todas las relaciones son perfectas, y más cuando no tenemos al Señor, creemos que son perfectas. Mi esposo y yo éramos una pareja normal, y como cualquier pareja que anda por ahí, que anda llevándose el mundo por delante, cree que está bien, pero estábamos en una burbuja ambos, tanto él como yo. Yo diría más bien que yo era una mujer muy posesiva, una mujer altanera, muy altanera. Era de estas mujeres que quería que las cosas se hicieran en su tiempo y como ella quería, no reconociendo que el sacerdote de la casa es nuestro esposo. Él es la cabeza del hogar. Todo transcurría muy bien, éramos un matrimonio joven. No es que estamos viejos, sí. Amén. Con unos hijos hermosos que nos dio el Señor. Y como les conté al principio, yo vivía en una burbuja porque jamás imaginé que mi esposo me era infiel. Jamás imaginé que mi esposo podía estar haciendo cosas indebidas en la calle, porque él nunca amanecía en las calles, no llegaba a muy alta hora de la noche y todo transcurría bien hasta que empezó a llegar pintado a la casa. Empezó a llegar, no pintado, empezó a llegar embarrado totalmente, embarrado. Como hay personas, hay algunas mujeres que le hacen una pintadita, pero esta lo embarraba totalmente. Y no solamente pintalabios, también cabello en el cuerpo. Cuando empecé a ver esas cosas, empecé a sufrir muchísimo. Y era algo que me lastimaba muchísimo. Y yo cuando le decía a él, le mostraba las camisas, le mostraba la ropa, él me decía: yo no veo nada, yo no sé de qué tú me hablas, yo no sé qué es eso, yo no veo nada. Y me hacía incomodar. Entonces, como no era sabia, me enojaba y siempre peleábamos. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés 7:9: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eso era yo, una mujer necia. Al no conocer a Dios, yo me defendía con mis fuerzas. Yo peleaba y el hombre se portaba peor. Era peor porque con los pleitos lo que hacía era que se fuera a la calle. De hecho, a veces él llegaba a la casa y era sin querer llegar a la casa. Ustedes se imaginan algo así, que tú quieras ir a tu casa pero que no quieras llegar. Tú hagas lo que sea en la calle por no llegar, porque no sientes en tu hogar paz, porque no encuentras en tu hogar nada que te pueda hacer sentir bien. Porque yo siempre le peleaba. Y a todo esto, él no pensaba en las cosas que hacía, sino que me culpaba a mí por las cosas que estaban sucediendo, por los pleitos, porque no era sabia. El libro de Proverbios 14:1 habla que la mujer sabia edifica
su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Mujeres no dijeron amén a eso. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No habla literalmente que va a agarrar la mano y que va a empezar a romper la casa. No, sino que va a usar sus fuerzas, va a usar su boca para defenderse, cosa que no está bien. Tenemos que descansar en Dios, pero yo no conocía nada de eso. Recuerdo que una mañana, desesperada por tanto sufrimiento y tantas cosas que estaba viviendo, porque empeoraba cada vez más, y mis hijos estaban sufriendo porque ellos veían los pleitos. Había mucha contienda en la casa, había mucha disensión, división, desamor, de todo. No habitaba la presencia del Señor en nuestro hogar. Y aquel día, con mucha desesperación, clamé a Dios y le dije: Señor, yo quiero que tú me lleves a un lugar donde yo reciba tu palabra, donde yo verdaderamente escuche tu palabra y yo pueda conocer de ti. Ese mismo día yo recibí la respuesta de una llamada de parte del Señor que me dijo: Aranza, te invito a mi iglesia. Ese mismo día. Y yo de inmediato respondí que sí. Y esa iglesia es Buenas Nuevas, donde nos congregamos, mi familia y yo, con nuestros pastores Pedro Piñeiro y la pastora Nelly de Piñeiro. Nuestra casa de amor, en la casa que el Señor nos puso y nos acogió, y hasta que Cristo venga, en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando llegué a Buenas Nuevas, recuerdo que me senté de la entrada hacia el altar en la segunda fila, porque fui muy tímida. Llegué con mis hijos y me sentí en la segunda fila, y desde ese día empecé a experimentar cosas muy hermosas en mi vida, cosas que desconocía. Fue pasando el tiempo, el hogar se mantenía todavía, no había recibido el Señor, pero el hogar iba cada vez de mal en peor. Pasaron 3 años y yo seguía en la iglesia, ya había recibido al Señor, brincaba, danzaba, gloria a Dios, aleluya, de todo, pero no había conocido a Cristo. Me llamaba a ser cristiana, pero no había un encuentro, no había una intimidad con el Señor. Porque mientras yo estaba en la iglesia glorificando el nombre del Padre, yo estaba buscando hechicería. Y cuando estaba dentro de la iglesia, cuando salía de la celebración, cuando salía del culto, yo hablaba con personas y coordinaba para ir a visitar un brujo. Señor, reprenda al diablo en nombre de Jesús. Recuerdo que fui a lugares tan terribles como meterme en una montaña, meterme en montes de madrugada. Fui a tantos sitios, yo creo que los recorrí todos, buscando lo que no era de Dios. Pero estaba en la iglesia, los 3 primeros años, estaba dentro de la iglesia. Hasta un día que fui confrontada por el Señor. Hasta un día que en una de las prédicas, el Espíritu Santo de Dios me confrontó. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa palabra me partió 1000 pedazos. La palabra de Dios penetra hasta los tuétanos. Hasta los tuétanos. Y ese día entendí que sin Dios nada somos, que el único soberano, que el único Rey de reyes y Señor de señores es Jesucristo, que el único que emana vida, y de Él sale solamente la verdad y vida en abundancia. Entendí eso, gracias al Señor, y me arrepentí. Jamás en la vida volví a acercarme a eso. Pero cuando reconocí esa verdad, gracias al Señor, era cuando más encontraba personas que me decían: ven, yo te llevo a uno, mira, ese te lo va a arreglar, ese te lo va a poner, ya tú sabes. Y yo, wow, Dios mío. Hasta que un día, recuerdo que estábamos en una actividad de la familia y apareció una señora y me dijo: mire, doña Aranza, ese que yo le digo, mire, le va a poner ese hombre que si usted dice que camine para allá, él va a caminar para allá, camina para allá, él va a caminar para allá. Yo le dije: te equivocaste, Satanás, el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Mas nunca en la vida, el único que tiene todo el poder para sanar y libertar es Jesucristo, no las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. Cuando me aparté de todo eso, las situaciones empeoraron. Mientras más me metía con Dios, la prueba era más fuerte. Yo no sé cuántos aquí están pasando por situaciones difíciles, pero no le pidan al Señor que le quite la cruz.
No. La Biblia dice que todo aquel que venga en pos de mí, tome su cruz y sígame. Fueron muchas cosas que vivimos durante nuestro matrimonio, pero el último proceso fue el que me empujó con violencia. Y todas esas personas que me hicieron daño y todos esos que se levantaron en mi contra, solamente trabajaron para mí, para que hoy estuviera aquí. A Dios sea la gloria. En el proceso, en la adversidad, en el periodo de transición, lo que tenemos que pedirle al Señor es que nos fortalezca y que no nos falte la fe. Pero no le pidamos que nos quite el adversario, no le pidamos que nos quite el enemigo. No, Él nos va a dar las herramientas para luchar y para vencer en el nombre de Cristo. Cuando me fui metiendo con el Señor, preparé 2 cuartos de guerra. Cuando salió la película ya hace rato, hacía años que yo tenía mi cuarto de guerra y tenía 2 en vez de 1. Ahí oraba a toda hora, de madrugada a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a toda hora. Pero había una hora, que esa hora, que es bien terrible, que es esa hora donde esos demonios están sueltos, que es a las 3 de la mañana. Oh, yo sé eso. A las 3 de la mañana, yo tenía mi celular para que me sonara a las 5 de la mañana, para levantarme a orar, pero el Señor me ponía a orar a las 3 de la mañana. Muchas veces mientras oraba, había una presencia terrible a mi espalda, terrible, pero nunca temí, porque no nos ha dado el Señor espíritu de temor ni cobardía, más de amor, de dominio propio, de templanza. Y seguía orando, y seguía orando. El Señor fue ministrando mi vida. Yo ungía toda la ropa de mi esposo, ungía todos sus interiores, ungía la camisa, ungía los zapatos, ungía el piso por donde mi esposo iba a pasar, ungía su cartera, ungía las llaves con que iba a abrir la puerta, el ascensor, toda la casa completa, la cama, las sábanas, la almohada, ungía toda su ropa. Y lo ungía él de madrugada. Cuando lo iba a ungir de madrugada, recuerdo que hubieron ocasiones que mientras tenía el aceite, él estaba durmiendo y yo le decía, Señor, ayúdame, porque él se movía. Y si él se movía, porque él me llegó a llamar bruja. Cuando ya yo me había metido con el Señor y ya yo había soltado todo aquello, porque el Señor ministraba mi vida y el Espíritu Santo de Dios, la gloria sea de Dios, me daba discernimiento y me mostraba tantas cosas, y yo, lo que el Señor me permitía decirle, yo se lo decía, porque no todo, tenemos que esperar la dirección del Espíritu Santo. Y cuando le decía las cosas, él no lo creía, pero luego sucedía. Entonces yo le decía, Señor, ayúdame, porque si yo le pongo la mano a este hombre y él me ve aquí, yo no sé lo que va a suceder. Y yo temblaba, pero yo le decía al Señor que me ayudara, y él me ayudaba. Yo lo ungía completo, separando a mi esposo para Cristo, separándolo para Cristo. Pasó, gloria a Dios. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Fue pasando el tiempo, pero mi amado esposo seguía peor. No era una mujer, eran 2, eran 3, eran 4, eran 5, eran 6, eran 7, eran 8, eran 9, eran 10. Eran muchas mujeres. Wow, bendito sea el Señor. Pero de todo me libró el Señor. De todo. Llegó el momento de que ustedes escuchan en estos tiempos, los cuales son muy difíciles y vendrán más difíciles, donde hay muchos feminicidios. Estuve a punto de ser víctima de uno en varias ocasiones. Mi esposo me amenazó de muerte si no le firmaba el divorcio. Me estaba estrangulando para que le firmara el divorcio. Cuando me soltó, fue el mismo Dios, el Espíritu del Señor descendió sobre él. Me soltó, él no sabía lo que hacía. Efesios 6:10 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha son con los huestes de maldad, con los principados, con el mismo Satanás. No es con nuestros esposos, no es con nuestros hijos, no es con nuestra familia. No podemos ver al hermano. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para estar apercibidos, para reconocer las artimañas de Satanás y no pelear con nuestros hermanos. Otra ocasión fue que me estaba apuntando con la pistola también para que le firmara el divorcio. A todo esto tuve que firmar el divorcio, porque si no me mataba. Recuerdo aquel día cuando firmé el divorcio que estaba el abogado y 2 personas más, y yo tenía los documentos.
Pasaron como unos 10 minutos más o menos mientras yo veía esos documentos, pero no los leía. Solamente mi mirada estaba en el papel, pero en mis pensamientos estaba mi matrimonio, los años con mi familia, todo lo que habíamos vivido, todo lo que se estaba perdiendo, todo lo que se estaba destruyendo. Y había en mí un profundo dolor. En ese momento recibí la llamada de uno de mis hijos, de Emil, que me dijo: mami, por favor no firmes. Con ruego, con lágrimas me pidió que no firmara. Pero no podía decirle por qué tenía que firmar. Yo le dije: mi hijo, tengo que firmar. Cuando terminé la llamada, recuerdo que me dijeron que ya tenía que firmar. Y en aquel momento, bendito sea el Señor, dije con fe, con convicción, creyendo en el Señor: Padre, así como firmo para que se deshaga mi matrimonio en contra de mi voluntad, yo declaro que en el nombre poderoso de Jesús yo volveré a firmar para que se restablezca mi casa y mi familia en el nombre de Jesús. Yo lo declaré con fuerza, yo lo declaré creyendo. Yo creía en lo que salió de mi boca. La Biblia dice que tenemos el poder de la vida y la muerte en la boca. Cuidado con lo que hablamos. Hay muchas mujeres que hoy día están pidiendo por sus esposos, hablan con los pastores, hablan con los líderes de la casa, están pidiendo oración, ayunan, hacen de todo. Pero mientras su esposo está aquí, ellas están en otro lado. Mientras sus esposos están en la calle, ellas están haciendo otra cosa, ellas no están siendo sometidas. Muchas mujeres, muchas personas que dicen: Dios tiene el control. Pero ¿cómo Dios puede tener el control cuando tú estás haciendo las cosas que no son de Dios? Dios no puede. Nuestro Dios es un Dios de orden. Un Dios de orden. Y solamente cuando caminamos bajo obediencia puede haber una reacción del Padre. Para que Dios pueda reaccionar, tenemos que accionar. Amén. Muchas personas, reitero, dicen: Dios tiene el control, pero están bailando, bebiendo, gozando, disfrutando. Dios tiene el control. Yo no sé cuál es ese Dios. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios es un Dios que establece el orden. Nuestro Dios es ese. Nuestro Dios no es un Dios que se mueve en esas cosas. No. Él nos da libre albedrío. Todo aquel que llame se le escuchará. Todo aquel que toque se le abrirá. Amén. Firmé el divorcio y mis hijos y yo nos fuimos de viaje. Cuando nos fuimos de viaje duramos un mes en Estados Unidos. Y nuestra vida era una cosa terrible. Recuerdo que mis hijos me decían, yo les decía: compren todo lo que quieran, disfruten. Ellos me decían que no, que a ellos no les interesaba nada, porque ellos lo único que querían era que su papá y su mamá estuvieran bien. Mis hijos sufrieron mucho. Yo me olvidé del cuidado de mis hijos, porque solamente tenía en mi mente a mi esposo. Mientras oraba, yo oraba mal. Cuidado cómo oramos, porque yo solamente pedía que el Señor cambiara a mi esposo para mí. Yo solamente le pedía al Señor que Él volviera a la casa para mí, que Él cambiara para mí. Me olvidé de mis hijos, solamente pensé en mí como mujer. Era egoísta, no sabía orar, porque oraba mal, hasta que mi oración cambió. La gloria sea de Dios. Mi oración cambió. Empecé a pedirle al Señor un hombre que se volviera al Señor, un hombre que glorificara su nombre, un hombre que lo amara, un hombre apasionado por Dios, un hombre que le sirviera a Dios, unos hijos que le sirvieran al Señor. Me olvidé de pedir para mí y pedí que mi esposo fuera transformado para la gloria del Señor. Le decía, recuerdo que llegó a la casa, pasaron unos 3 meses, él se había mudado con otra persona y él regresó a la casa y yo lo recibí. Y cuando lo recibí le dije: yo te perdono, todo lo que quedó atrás, yo te perdono. Pero había sido un perdón de la boca hacia afuera, porque yo sabía que él todavía no había terminado esa relación. Y pasaron como unos 4 años y él no se casaba conmigo. Llegué a ser su amante siendo su esposa, y él seguía en la calle con otras mujeres, pero yo seguía en mi iglesia. Yo seguía sometida a Cristo, yo seguía orando, yo seguía ungiendo a mi esposo, yo seguía haciendo guerra espiritual. En aquellos 2 cuartos de guerra, luego que fue pasando el tiempo, recuerdo que él se cambiaba, se perfumaba para salir. Y yo me quedaba callada y me metía al cuarto de guerra. Y yo empezaba a hacer guerra espiritual. Y no bien me paraba de ahí cuando él se devolvía. Señor, tú
túrbalo, Señor, confúndelo, Dios mío, que él no encuentre ningún camino para donde ir, que el único camino que él encuentre sea devolverse para su casa. Padre, cámbialo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y era una oración, era una cosa fuerte, la gloria sea de Dios. No bien me paraba cuando yo escuchaba la llave que él estaba entrando. Luego que él se convirtió fue que él me dijo a mí que él salía para la calle a encontrarse con una persona y de repente estaba en la calle y manejando, se devolvía y él no sabía y cogía para la casa. Tenemos autoridad. La Biblia dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Mujeres, el Padre nos ha dado autoridad. Nos ha dado autoridad desde antes de haber sido engendrada en el vientre de nuestras madres. Usted tiene autoridad de Dios. Tiene autoridad para declarar, para anunciar, para atar, desatar, establecer, quebrantar, desarticular toda artimaña del diablo en el nombre de Jesús. Tenemos que saber con quién hablamos. A veces por las situaciones que vivimos y las adversidades, vamos y le contamos nuestras cosas a cualquier persona. No, tenemos que ir a la fuente, tenemos que tener esa intimidad con el Señor en oración para que seamos direccionadas por el Señor. Hablen con sus pastores, después de hablar con el Señor, hablen con sus pastores. No todo el mundo es espiritual. Está la historia de la mujer tsunamita. Cuando Giesi va y le pregunta cómo está todo, ella le responde: todo está bien. Ella fue a la fuente, ella fue donde Eliseo, de donde salió el milagro dado por Dios. Hay un mensaje poderoso ahí. Para todo el mundo todo está bien. A veces por emoción, porque estamos cargados, le contamos nuestras cosas a personas que no son espirituales, reitero. Y esas personas se dejan mal influenciar y cuentan nuestras cosas. Y eso nos lastima. Y hace a veces que hasta nos alejemos de la iglesia. Y culpamos a la iglesia. La iglesia no tiene culpa. Tenemos que tener intimidad con el Señor. Teniendo intimidad con el Señor, podemos saber con quién hablar. ¿Con quién hablar? Primero con el Padre, para que seamos dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Empecé a decirle a mi esposo que fuera a la iglesia, que se congregara. Y me dijo a mí no me hable de iglesia, yo no soy hombre de iglesia. Tú no me hables a mí en iglesia. Y cada vez que se lo decía, se lo dije 3 veces, me dijo, hablaba mal. Y yo dije, bueno, Señor, yo no voy a decirle más a este hombre de la iglesia porque no quiero que vaya a blasfemar. Entonces fue cuando yo empecé a orar a Dios y a decirle, Señor, que cambiara a mi esposo, que transformara a mi esposo. Y estaba muy cargada porque yo tenía a mi esposo aquí arriba. Mi vida solamente giraba alrededor de él. Mi vida solamente era él. Hasta que cuando les conté que cambió mi oración y puse a Dios donde tenía que estar. El único dueño de la corona es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Agarré a mi esposo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Lo quité de aquí y lo tiré al piso. Una madrugada fui a orar y ese día amanecí completamente y le entregué toda mi carga al Señor. Señor, yo te entrego mi casa, te entrego a este hombre, te entrego mis hijos, te entrego mi vida. Si tú cambias y restauras mi casa y yo te vamos a servir, pero que sea tu voluntad y no la mía. Cuando hice esa oración, la hice creyendo, la hice confiada. Yo le entregué todo al Señor para que fuera Él que lo hiciera. Porque muchas situaciones pasaron por mi vida y nada acontecía. Espíritu de muerte, varios intentos de suicidio, varios accidentes. Y el Señor siempre lo ponía a Él a rescatarme. En uno de los intentos de suicidio, estábamos en el último piso de la casa. Yo estaba, porque tenía citas con psicóloga y psiquiatra. No busquemos psicólogo y psiquiatra, tenemos a Cristo. Lo tenemos a Él. Él es que va a restaurar nuestra vida. Él es que habla a nuestro espíritu. No un psicólogo, no un psiquiatra. Y no hablo mal de ellos, a menos que sean personas que sean cristianas, que puedan hablarle basado en la palabra. Y la psiquiatra me recetó unas pastillas, que es una pastilla que viene dividida en 4 partes, y me dijo que me tenía que tomar una sola partecita porque era muy, muy fuerte. Y yo me tomaba la pastilla entera de 4 partes, pero hubo una vez que yo me tomé la caja completa. La pastilla se llama Alplax, de 2 miligramos, y es una pastilla muy fuerte.
yo me tomé los blister completos de la caja. Y tomé también otra, no recuerdo el nombre, de Diazepam. Las mezclé. Y eso me hizo un daño terrible. No sé cómo subí ese último piso. Y yo estaba de las rodillas hacia arriba, colgando hacia el vacío. Y Dios, que es soberano y Él es que sabe todas las cosas, lo puso a Él. Él no sabía dónde yo estaba. Él estaba saliendo de la casa. Y el Señor le inquietó saliendo de la casa y Él se devolvió. Y Él me encontró ahí. Y el último intento de suicidio me tomé más pastillas de esas y estuve en intensivo. No somos dueños de nuestras vidas. Cuando cometemos pecado, vamos matando el espíritu, vamos apartando el espíritu. La paga del pecado es la muerte. Y muchos dicen, sí, pero él está vivito y coleando. Él anda por ahí gozando y disfrutando. Es muerte espiritual. Vamos matando nuestra vida espiritual hasta quedar secos, hasta quedar totalmente apartados del Señor. Que nuestras vidas estén cada día más aferradas y arraigadas a Cristo. Que nuestras vidas estén en una búsqueda constante, con corazones apasionados delante del Señor. Cuando entregué todo a mi esposo, al Señor, mi esposo, una mañana recuerdo, me dijo, yo quiero que nos volvamos a casar. Yo quiero congregarme en tu iglesia. Yo quiero servir a ese mismo Dios que al que tú sirves. Lo hizo el Señor. Cuando le entregué todo al Señor, cuando quité esa obsesión que tenía en mi vida y cuando lo quité a Él de aquí y puse a Cristo y empecé a tener esa intimidad entre el Padre y yo, sucedió el milagro. Nos volvimos a casar y hemos renovado voto 4 veces. Una de ellas en Israel. A Dios sea la gloria. Gloria a Dios. Hay una palabra en el libro de 2 de Corintios, la cual amo y ministró mucho mi vida y sigue ministrando mi vida, que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, 2 de Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Cuando esta palabra llegó a mi vida, wow. Y en el proceso el Señor me dio el nombre de mujer de fe. Mientras todos me abandonaron, mientras todos me señalaban, me enjuiciaban, Él estaba conmigo. Él nunca me abandonó. Dios no llega ni tarde ni a tiempo. No, eso es falso. Él no llega justo a tiempo, porque es que Él nunca se aparta. Él siempre está con nosotros. Él siempre está a nuestro cuidado. En mi nacimiento, esto es algo que científicamente pudieran decir que es imposible, pero mi madre murió antes de yo nacer. Mi madre murió y yo tenía casi 2 horas dentro de su vientre, en un vientre sin vida, en un vientre que no estaba siendo oxigenado por mi madre, pero sí oxigenado por el Señor. El Espíritu del Señor estuvo sobre mí ahí y permitió que yo estuviera aquí para la gloria y honra de su nombre. Desde mi nacimiento Satanás me quiso matar, pero no pudo, porque nadie puede abortar el propósito del Señor. Hay un diseño de parte del Padre en cada uno de ustedes, y ese diseño se va a cumplir. Ese diseño se va a cumplir porque Él cumple lo que promete. Nuestro Dios no tiene plan B, Él solo tiene plan A. Y lo que Él cumple, lo que Él promete, lo cumple. Yo quisiera que ustedes cerraran sus ojos por un momento. Bendito sea el Señor. Ustedes cerraran sus ojos y que, Padre, todo espíritu de distracción queda cancelado ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de confusión queda cancelado en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios en la persona de Cristo, mira nuestras vidas, Señor. Padre, desciende con poder y gloria sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Ministra sus corazones, Señor, ministra sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, tú eres el único que puedes revelarles tu palabra. Tú eres el único que puedes revelarle, bendito sea el Señor,
lo que ellos necesitan saber de ti, Señor. Todo pensamiento contrario, Dios mío, a la voluntad tuya en sus vidas, Señor, queda abortado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, que así como tú lo hiciste conmigo, con mi casa, con mi familia, bendito sea el Señor. Padre, yo desato por el poder de la palabra de Cristo, que cada petición que ellos tienen en tus manos, Señor, que ellos te la presentan a ti, Señor, será hecha conforme a tu voluntad, bendito Dios, en el nombre de Cristo. Padre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo será hecho, Señor. Tú cumples, Señor, lo que prometes, Señor. Tú lo cumples, Señor, y sus ojos verán tu gloria. Sus ojos verán, Señor, tu soberanía. Sus ojos verán tu poder, Dios mío, y tu majestad hecha en sus casas, en sus familias, en sus esposos, en sus hijos, Señor. En cada cosa que ellos hagan, en cada cosa que ellos emprendan, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que ellos miren la cruz en todo tiempo, Señor. Que ellos miren la cruz donde todo fue consumado, donde todo fue hecho, Señor. Que sus vidas sean transformadas por ti, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Que tú pongas, Señor, Padre mío y Dios mío, como dice tu palabra, que el don mejor, Dios mío, es el amor. Que ese amor que viene de ti, Dios mío, descienda sobre nuestras vidas. Y que perdonemos, Señor, a todos aquellos que nos han hecho daño, Señor. Que perdonemos, Señor. Quita toda falta de perdón de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Y que no veamos, Señor, a nuestros hermanos como nuestros enemigos, a aquellos que se han levantado, Señor. No, ellos no son nuestros enemigos, Señor. Nuestro enemigo, Señor, es el padre de la mentira, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, dando discernimientos, papá, para poder ver, Dios mío, lo que viene y lo que no viene de ti, no ser confundidos, Señor. Que podamos perdonar, que podamos bendecir, Dios mío, que llevemos tu palabra dentro y fuera de tiempo a todo lugar, Dios mío. El libro de Isaías 61:1 dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos ha ungido para llevar las buenas nuevas de salvación. Señor, que a todo lugar donde vayamos llevemos tu palabra. Hay tantas mujeres en este momento, Dios mío, sin esperanza. Mujeres, Señor, cautivas. Mujeres que han perdido todo, Dios, que ya creen que lo han perdido todo, Padre. Yo te pido ahora en el nombre poderoso de Jesucristo que tú toques esas mujeres, Señor, que tú las levantes, Señor, que tú las restaures, Padre, que así como tú hiciste conmigo y has hecho con tantas vidas, Padre, tú, Dios mío, abras los cielos sobre sus vidas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y que hogares sean, Dios mío, ahora mismo, Dios mío, restaurados.